En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Nuestra última edición de este año, coincidiendo con las fiestas navideñas y de fin de año, y por eso hemos decidido hacer un balance de lo que nos deja la actualidad en este 2022. Para hacer el balance me acompañan en este estudio 4 invitados. Les presento ya a Pascal Drouot, analista internacional, corresponsal del Diario de Hoy. Bienvenido. Buenos días. Bob Zeng, máster en la Escuela Superior de Comercio de París y en Asuntos Globales en la Universidad de, a ver si lo digo bien, Tsinghua. Sí, Tsinghua. Bienvenido, Buenos Bob. días. Sandra Jabalera, periodista independiente, bienvenida. Buenos días, Carlos. Y Matías Arraez, periodista en BFM TV, bienvenido. Muy buenos días. El balance de 2022, hoy nuestro asunto en Primera Plana. 2022 pasará a la historia por la invasión rusa de Ucrania, la guerra de Putin y toda la destrucción que ha causado. Sin duda, es la noticia del año que acabamos ahora y a partir de ahí, bueno, pues todas sus derivadas ya las conocen, la crisis energética, la inflación, etcétera. Pero 2022 también nos deja otro puñado de titulares con nombres propios, empezando por la muerte de Isabel II, el giro sobre el aborto en Estados Unidos, las revueltas en Irán, la vuelta de Lula en Brasil, la reelección de Macron en Francia, la elección de Petro en Colombia, el tercer mandato para Xi Jinping en China y las protestas contra las políticas de cero COVID o el Mundial de Qatar con el triunfo final de Argentina. Añadamos a esto algunos asuntos que continúan y se intensifican, como los fenómenos climáticos cada vez más extremos o las llegadas dramáticas de migrantes. Repasemos lo que nos deja este 2022 con algunas portadas. Diario El País. Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania. Daily Express. Nuestra amada reina ha muerto. Revista Semana con la elección de Petro en Colombia. ABC. Europa respira con el claro triunfo de Macron. QG Internacional. Irán el régimen contra el muro. La Nación. Gloria eterna. Argentina campeón. Bueno, les quiero preguntar a todos en general. 2022, cuando leamos los libros de historia, ¿qué es lo que pondrá en ese renglón? Pascal. Pues es un año fundamental, como muchos en la historia, la guerra definitivamente en Europa, que ha vuelto y sus consecuencias globales. Y vemos bien que eso abrió una brecha en el sistema que fuese geopolítico, como pues, y lo ilustraste, esta convulsión internacional. Sin duda, la guerra ha sido, yo diría, claro, lo fundamental, el titular fundamental, aunque claro que hay otros que vamos a desarrollar en el programa. Bob, ¿con qué se queda usted? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pascal, porque la guerra, igual para todo el mundo, tanto el occidente como el oriente, ha sido algo conturbante. Y tal vez desde la perspectiva china, para nosotros ha sido un claro, año de montañas rusas también. Primero desde la política de cero COVID, luego con las protestas y ahora la reapertura. Así que veremos que poco a poco una reintegración de China en la arena internacional. Sandra, está la guerra y también todas las derivadas de la guerra, que quizá como ciudadanos occidentales a lo mejor hemos estado más pendientes de lo que nos subían los precios, de la inflación, de tal, que a lo mejor del último avance del ejército. Todo lo que es tema de energía también, la crisis energética, de cómo consumimos, de cómo estamos rodeados de energía y, bueno, volvemos a pensar, ¿no? Como, debido a la guerra, cómo vivimos. Y además las implicaciones políticas que esa crisis energética, esa inflación ha tenido en procesos electorales, ¿no? Cómo los partidos han tenido que adaptar las campañas a un contexto de guerra. Matías. Sí, definitivamente la guerra pues será el tema más importante del 2022. Estamos hablando de las consecuencias, pero yo creo que simplemente se nos ha olvidado que son las consecuencias normales de una guerra. También enseñaron los límites de un mundo globalizado, pero esta guerra yo creo que será el tema más importante del 2022. La guerra puso distancia con la pandemia de la COVID. Hablar ya de la pandemia es como del Jurásico. Pues no. Aunque ahora mismo estemos viviendo una nueva ola y en China las cosas no mejoren, y ahora lo comentaremos con Bob, pero en cualquier caso, y tras 2022 y 2021, no sé si podemos decir, compañeros, que este 2022 ya sí que es un año entero de normalidad, o de lo que entendíamos como más o menos normal. No me parece. ¿No? Estamos en la normalidad de acostumbrarnos a vivir en la COVID, pero estamos en la COVID. Pero finalmente, no, lo que aparece es que la COVID aparece aún menos grave que la guerra.
Eso aparece. Claro. Y es por eso que sí, definitivamente aparece clave ese 2022, tanto como lo fue 89 cuando cayó el muro de Berlín, como lo fue 45, etcétera, etcétera, porque sí nos pone sobre la mesa los temas del mundo de mañana, que fuese en seguridad, que fuese sobre los temas de climáticos, que fuese sobre los temas ideológicos, lo vemos con lo que está pasando en Irán. Bueno, todo eso está puesto ya de relieve porque 2022 es el momento en el cual el mundo está dando vuelta hacia algo nuevo. Claro, una crisis que se encadena con la siguiente, que es también lo que estamos viendo con la COVID y con la guerra. Bob, en su país, sin embargo, la política de cero COVID ha provocado unas protestas históricas y las autoridades han reaccionado con un doble efecto, reprimiendo y flexibilizando al mismo tiempo. ¿Cómo está la situación con la que acabamos el año, el 2022? ¿En términos en China sí, o globalmente? En China. Sí, yo diría que ahora realmente, como ven, hemos sido casi víctima de nuestro propio éxito en cierta manera con el control del COVID. Empezamos el año con casi unas docenas de COVID detectados diario. Y ahora ya llegamos recién cuando le marqué a mi familia, literal todo el mundo, la mitad de la economía está paralizada por la reapertura, pero es algo que la gente ya se esperaba por mucho tiempo. Creo que con el rencor contra la política de cero COVID, la gente ya va acumulando un poco el rencor. Entonces sí veo que es un tema bien sensible y finalmente no es una situación sostenible, ¿no? Porque literal el resto del mundo ya se iban reabriéndose y nosotros seguimos en una esquina. Pero ahora veo que si podemos tomar algo como la lección de los otros países, tal vez en 1 o 2 meses ya regresaremos a la normalidad. Se ha criticado que no estuviera muy estructurada esa política de reapertura, de lo mismo que se criticó en su momento que las campañas de vacunación a la gente mayor. Sí, es cierto. Yo creo que el gobierno chino sí tiene preocupaciones muy válidas, porque según algún pronóstico, si realmente vamos a reabrir la economía por completo, habrá más de 1 o 2 millones de muertos solo por la naturaleza del tamaño del país y luego por la baja tasa de vacunación. Pero luego la gente ahora se ha enfrentado a la decisión de pero a qué costo, ¿no? La economía, y luego vemos en lo que pasó en Urumqi y en la fábrica de los trabajadores inmigrantes. Y creo que ahora ya la gente realmente ya no aguanta más y pide más, no necesariamente la democracia, sino la libertad. Es un programa de año, de resumen del año, es por eso que vamos saltando de un tema a otro para hacer, digamos, como un fresco, ¿no?, de lo que ha pasado en 2022. Sandra, Matías, ¿ustedes tienen la sensación de que ha sido 2022 el primer año de la, no sé cómo llamarlo, posnormalidad, post-COVID, o por llamarlo de alguna forma, que realmente han vivido con una normalidad el año entero respecto a la pandemia? Vamos a ver, la palabra normalidad es muy subjetiva porque según, o sea, podemos hacer algo de anormal, algo normal. Claro. Sin embargo, sí que es verdad que hemos intentado volver a coger nuestras vidas de forma normal, ¿no? Ir a trabajar, irse de vacaciones, ver a la familia y demás. Sin embargo, el COVID sigue ahí y es como nos hemos adaptado a esta enfermedad, como cuando alguien se adapta a saber que la gripe existe y que, bueno, pues si estamos enfermos no vamos a trabajar o no vamos a ver a la familia, ¿no? Pues coger estas medidas. Yo creo que eso es lo que yo he visto y que hemos podido volver a la normalidad en el día a día. Quizá hubiera sido el titular de este 2022 si no hubiera venido Putin con la invasión, pero también es sorprendente, como decía Pascal, cómo encadenamos crisis en este momento de la historia. Sí, yo creo que la guerra también dio otra prioridad, porque pues es verdad que sigue aquí el COVID, pero es una nueva normalidad, ya que tenemos una respuesta que es la vacuna. Pues la economía lo pedía, la gente lo pedía, la sociedad en general tocaba seguir viviendo, ya que se veía que sí se podía vivir y como lo decía Sandra, pues como con cualquier gripe, pues tocaba, pues cuando uno está enfermo, pues quedarse en casa y seguir viviendo porque de eso se trata. Hablando de Ucrania, la revista Time eligió, como vemos en su portada, a Volodymyr Zelensky personaje del año 2022. ¿Les ha sorprendido el presidente ucraniano que se haya revelado como ese gran estratega, Matías? No, realmente no, porque pues
él lo tenía muy fácil. Cuando empezó la guerra le ofrecieron escaparse de una cierta manera, pero decidió quedarse pues porque yo creo que Ucrania es la clave del mundo libre. O sea, él era todo un símbolo y creo que pues obviamente por su pasado de ser un actor, pues lo hacía muy bien, es un muy buen locutor y creo que es el mejor representante de su país, lo hace muy bien, comunica muy bien y obviamente se ha vuelto todo un símbolo para su pueblo, porque toca recordar también que antes de que empezara la guerra, él no tenía tan buena popularidad, porque había sido elegido sobre un programa de anticorrupción y pues no lo estaba cumpliendo tanto. Y se volvió hoy en día un símbolo y los ucranianos lo apoyan, están detrás de él. Si ustedes tuvieran que elegir en esa portada de Time al personaje de 2022, Sandra, ¿usted a quién escogería? Yo estoy más por Mahsa Amini. Por toda la revolución que ha engendrado en Irán, por los derechos de la mujer, pero también los derechos humanos, porque esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso para mostrar que algo ocurre, ¿no? en Oriente, en Irán, pero también en otros países, y que hay que volver a poner apretar las tuercas para poner las cosas en respeto a los derechos humanos. Pascal. Pues diría Zelensky, porque definitivamente... Coincide con la revista. Sí, coincido porque hoy en día... Sí, y hoy en día vemos, además, a raíz de la visita en Washington, esa cristalización mítica del personaje y, como dijo Matías, usando la palabra de mundo libre, estamos ya poniéndonos en un momento clave donde vamos a tener que escoger. Y el tener que escoger va a condicionar el mundo que está llegando. Entonces sí creo que... Creo que Matías quiere destacar a un compañero suyo referido a Ucrania, ¿no? Como personaje del año. Sí, yo quiero recordar a mi compañero Frédéric Leclerc-Imhoff, que era camarógrafo en BFM TV, porque es todo un símbolo. Obviamente no solo falleció Frédéric en Ucrania siendo periodista, hubo muchos otros, pero pues representa la libertad de informar y sobre todo el peligro y la suerte que tenemos de vivir en un mundo libre donde sí se puede informar. Frédéric era un apasionado, un obrero de la información y también sabía los riesgos que podían pasar. Bob, muy brevemente, su personaje de 2022, porque me tengo que ir a la pausa. Sí, yo diría sería nuestro expresidente Jiang Zemin, que recién falleció en este año, chino que también fallecido. marcó la transición de poder en el mandato chino. Sí. Pues vamos a hacer una breve pausa y en unos instantes vamos a seguir hablando de todo lo que nos deja 2022 y además a la vuelta de pausa vamos a comentar las tendencias que se van a sorprender para 2023. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Tikenja Fakoli. Rotoji et Georgia Smith. Balaké Sissoko et Pierce Faccini. Marcus Gad et Tribe. RFI. Continuamos en Primera Plana esta semana haciendo balance de 2022 en nuestro último programa del año. 2022, año electoral especialmente intenso en América Latina. Pascal, bueno, sobre todo triunfos de la vuelta de Lula en Brasil, el triunfo de Petro en Colombia. ¿Qué destacaría del año electoral en América Latina que ha sido efervescente? Sí, definitivamente. ¿Una oleada de izquierdas? Diría alternancias políticas, esos gritos de los pueblos que llaman a justicia, que están cansados de todos esos disturbios, esas tensiones, que quieren justicia social. Lo vimos con la elección de Lula, lo vimos con Petro, lo vemos y lo estamos viendo, pues en Perú lo estamos viendo, este revuelto llamando pues a eso. Ahora, ojo,
América Latina es un continente diverso, con el Caribe 33 países, 33 realidades diferentes. Existe esa esperanza, pues, de una unión regional nueva gracias a esas convergencias políticas, pero también existen regímenes muy autoritarios. En Nicaragua sigue ahí los Ortega. Es decir, pues que esa diversidad está, pero definitivamente 2022 en América Latina, las alternancias y esa esperanza de una nueva reactivación regional en favor de la reactivación económica. Aquí en Europa ha habido otros dos nombres que han salido de procesos electorales triunfadores, el presidente Macron, que fue reelegido el pasado mes de abril, y Giorgia Meloni, la ultraderechista en Italia. Tenemos ese cartel de triunfadores en procesos electorales en el que estaría Lula, en el que estaría Petro, en el que estaría Macron, en el que estaría Meloni. ¿A quiénes destacarían, Matías? Pues yo creo que la reelección de Macron fue muy natural. O sea, lo estábamos comentando, pues ni siquiera nos dimos cuenta, porque no tenía competencia tampoco. O sea, él simplemente siguió en el cargo. Ahora sí, las elecciones legislativas que siguieron, ahí dieron una realidad, un panorama más real de la política francesa. Entonces, porque pues, recordemos que perdona, Matías, recordemos a los espectadores y oyentes que en esas legislativas los franceses quitaron la mayoría rodillo, la mayoría parlamentaria a Macron. Es decir, lo que los franceses votaron en 4 rondas es sí queremos seguir con el presidente Macron, pero sin una mayoría legislativa. Sí, ¿cuál es la lección de esas elecciones? Pues simplemente que el pueblo está muy fragmentado al nivel político y que quiere otra representación. Quizás también aquí están los límites de la elección presidencial en Francia. Sandra, de este puñado de triunfadores en carteles electorales, ¿a quién destacaría? A mí Meloni, porque creo que es la sensación del nacionalismo sube en Europa, pero en el mundo entero, y creo que es una cuestión que hay que observar para los años venideros, porque la derecha la ultraderecha está teniendo mucha presencia. Aunque es una ultraderecha también bastante distinta, ¿no?, a esa antieuropea de Víctor Orbán, por ejemplo, ¿no? Pero mira Le Pen, que ya 2 años consecutivos han estado aquí en las elecciones, en la segunda ronda, así que yo creo que algo ocurre. En China tendríamos que destacar, Bob, el tercer mandato para Xi Jinping, ¿no? Sí, lo cual es algo que ya se esperaba casi en todos los medios, así que no vino como una sorpresa. No es como claro, esto no es cartel electoral, como decíamos, es otra cosa. Sí, de acuerdo. Pero de todos modos, igual para mí fue sorprendente de ver cómo hasta en la Asamblea Nacional, que habíamos, si vemos los más altos las personas de altos niveles, hasta la gente del lado más moderado ha sido sacada de este mandato. Y es decir, ahora el poder se va cada vez concentrando en la mano de una sola persona. Y lo cual también veo, por un lado, sí, él sigue teniendo la popularidad entre la gente, pero ahora con las políticas de cero COVID también se vuelve cada vez más controversial. Pero sí, yo creo que la tendencia en el futuro también desde estas protestas, que ha sido lo más grande desde Tiananmen, hemos también visto la eficiencia del gobierno en controlar y realmente censurar las noticias en tiempo real. O sea, de hecho, cuando le marqué a mi familia, nadie se enteraba, estaba consciente de lo que estaba pasando. Es como las cosas están pasando en un universo paralelo. Qué interesante. Hay movimientos que arrancaron en 2022 que se quedarán en 2022 y en cambio hay otros que tendrán, digamos, su continuación en 2023. Por ejemplo, Irán, ¿es un caso de un desenlace para el cual tendremos que esperar todavía? Yo creo que estamos en una época de revolución, una guerra, pero también de muchas protestas, de darse cuenta, un cambio de valores y de paradigmas. Entonces yo creo que Irán efectivamente está en este cambio y es posible que en 2023 a lo mejor lleguen al, como dice una boxeadora iranina, que vaya siendo tiempo que lleguen al siglo XXI, ¿no? Que lleguen a los derechos humanos de nuevo. En cuanto al ciudadano a pie de calle, ¿dirían que la inflación, la subida de precios ha sido la principal preocupación de los ciudadanos, Matías?
Pues aquí en Francia, cuando han hablado el tema. Sí, se habla mucho de este tema, obviamente, porque es lo que te toca a diario. Es decir, cuando vas a hacer las compras, es una preocupación muy importante, pero a mí me sorprende mucho porque todo el mundo aquí se acuerda de los chalecos amarillos, pues salieron a la calle cuando la gasolina estaba a 2 euros. Hoy en día está más de 2 euros. Los precios no paran de subir, pero no veo tampoco tanta gente en la calle protestando. Es una preocupación, obviamente, cuando hablas con la gente a diario, pero no siento tampoco que haya una ola así de protesta. Pero a lo mejor también eso, no lo sé, Matías, es porque también el ciudadano es consciente de que hay... está Putin, que quiere jugar con la opinión pública occidental a través de ese arma, y la gente identifica mejor el origen de la inflación del mundo, de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor eso hace de contrapeso. No lo sé, no lo sé. Pienso. Sí, bueno, Pascal. también estoy pensando. Yo creo que hace parte de un todo, de una forma de desilusión. Hablamos de, en Francia, una preocupación son los servicios públicos. Y eso sí, la gente lo tiene muy consciente. Pero a la vez sabe que nos estamos integrando en un momento clave de seguridad para todos, y que podemos vivir realmente de manera cotidiana, a diferencia del cambio climático, que está vigente definitivamente. Pero ¿eso cambia tu vida cotidiana? Lo que está pasando en Ucrania y la guerra con Rusia sí cambia la vida cotidiana. Y lo vemos con el riesgo en materia energética, con temas, si vamos en África le van a hablar de la crisis alimentaria. Yo me recuerdo en Macky Sall cuando fue en marzo a lanzar un llamado internacional sobre ese riesgo. Es decir, pues esa conciencia ya de algo mucho más importante y que nos toca diariamente. Pero que el cambio climático también ya lo estamos experimentando en las vidas cotidianas, con canículas impresionantes, incendios que son... Es que ya está aquí, es algo que 2022 también lo hemos visto, que lo que se deriva del cambio climático ya lo experimentamos. Y seguiremos haciéndolo, o sea, a nivel también de agricultura, porque quien dice cambio climático dice calores más intensos, pero fríos más intensos. Mirad qué fríos están haciendo ahora. Hoy Exacto. En Estados Unidos están hablando de una oleada de frío de menos 50 grados. O sea, está habiendo una desregularización total del clima, y eso va a influir en nuestra forma de vivir y también de tener alimentos, ¿no? De la agricultura y de lo demás. Más cosas. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero si hay un país que ha dado titulares en este 2022, ese ha sido Reino Unido. ¿No les parece? Ha sido el país que más titulares ha dado en este 2022. ¿Cómo ha encadenado la inestabilidad en el gobierno, los escándalos de Boris Johnson, ese paso de Liz Truss? ¿Quién se acuerda de Liz Truss ahora mismo? Ahora con Sunak, la muerte de Isabel II, los líos en la familia Windsor. Sí. De hecho, han hecho una serie en Netflix, los príncipes, ¿no? Sí. Como... Bueno, se está volviendo tendencia esto de contar tu vida privada siendo rey o... Sí, dentro de Netflix. ¿Quién iba a decir que la etapa post-Brexit iba a ser tan movida en Reino Unido, Pascal? Pues definitivamente, pero a la vez esa mezcla parece también una telenovela, un poquito de frivolidad, aunque no estamos a la frivolidad, pero necesitamos. Lo que pasa es que también hay humor inglés, ¿no se acuerdan con Liz Truss y la lechuga? Los ingleses también ponen de su parte para convertirlo en un poco, no sé si desdramatizarlo. Bob, ¿cómo has visto lo que ha pasado en Reino Unido? Sí, totalmente de acuerdo. Me acuerdo que había una época que cuando yo pedía la visa para entrar en Reino Unido, pero al final me llegó la visa después de 3 mandatos de primer ministro, una reina y un rey nuevo. Eso quiere decir realmente hay tanta incertidumbre respecto a la política ahí. Y también, por un otro lado, yo creo que desde China, si ves los medios estatales, también la gente se divierte un poco en este caos. Es como, wow, ¿qué está pasando, no? Por ponerle un punto positivo a los minutos finales de nuestro programa, si les preguntara por noticias positivas que nos deja 2022,
¿podrían recordar alguna? Esto es ya sé que es complicado el ejercicio. ¿Alguna noticia de 2022 positiva? Matías. Pues no es una noticia en sí, pero yo creo que normalizar la manera de hablar del cambio climático me ha parecido muy bueno. Sí. Porque ya no se habla de un loco que dice que el cambio climático, que yo qué sé, que se trata de aportar soluciones y me parece muy bien que ya la gente se concientice un poquito acerca de este tema. Yo les doy también otras ideas, nuevos éxitos en la lucha contra el cáncer, el feminismo en las protestas de Irán o Europa que ha aprobado, por ejemplo, un cargador único para todos los dispositivos electrónicos que se vendan en su territorio. Así no tendremos que estar... Sí. Bueno, sí que ha habido alguna cosa, ¿no? Sí, definitivamente, y eso ilustra, por ejemplo, lo que dijiste, ilustra esa voluntad de búsqueda de unión hacia un objetivo común. Y destacaría justamente ese soplo para la libertad de la juventud. Y eso lo vemos en el mundo entero. Eso da mucha confianza. Miremos a 2023 brevemente en los últimos instantes del programa. Les comento algunas tendencias de las que vamos a hablar en 2023 según un artículo del diario El País. A ver qué les parece. ¿El doga o yoga para perros? ¿Qué les parece? Tendencia 2023. Que no. ¿No? Porque no sé. Las super apps, todas las aplicaciones en una sola, concentrada, y que en Asia ya son muy populares. No sé si Bob nos puede confirmar o no. Las super apps va a ser tendencia. De hecho, es lo que ya existe aquí en China. Ahí, con WeChat, con Alipay tenemos todo está integrado. Pero puede ser una tendencia interesante con Elon Musk. Ajá. Más tendencias. La exploración como tendencia. No tanto las apps, sino la búsqueda de información de la experimentación sexual. Pero esto no es noticia, esto ocurre. La moda del silencio, cursos para buscarlos, retiros. ¿Qué les parece? Vuelven los cócteles sin alcohol y el mindful drinking y la explosión definitiva de las dietas ecosostenibles. Bueno, ya ven, 2023. Y el color que va a ser el magenta, por cierto. Muchísimas gracias a los cuatro, a todos ustedes, que tengan un feliz fin de año y les esperamos aquí en Primera Plana ya en 2023. Ha sido un placer, gracias. Muchas gracias. Gracias.